Una de las cosas que más ventajas le están dando a Satanás sobre la iglesia del Señor es la ignorancia. Tristemente, hoy hay mucho pueblo de Dios ignorando las maquinaciones de Satanás. Hoy encontramos iglesias practicando cosas, celebrando rituales satánicos que tal vez desconocen, ignoran de que lo que están practicando son cosas totalmente diabólicas y satánicas, cosas de las que detrás de ellas muchos demonios, muchos espíritus, mucha brujería opera. El apóstol Pablo escribió en la carta a los Corintios, en segunda de Corintios, el capítulo número 2, el versículo número 11. Y el apóstol Pablo alerta a la iglesia para que no desconozcan esas maquinaciones y obras diabólicas que se quieren introducir dentro de ella. Y lo dice de esta manera: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Esto está en 2 capítulo 2, versículo 11. Y aquí la palabra clave es la palabra pues no ignoramos. Satanás ha aprovechado esa ignorancia dentro del pueblo cristiano. Y déjeme decirle, yo que estuve en este mundo de tinieblas por 8 años y vi tantas cosas que allí se practican. Cuando me convierto a Jesucristo, cuando por primera vez voy a una iglesia cristiana y encuentro que muchas iglesias se están practicando cosas que se realizan en el satanismo, yo me asombro de ver cuánta ignorancia espiritual y cuánta ceguera el diablo ha traído sobre muchos cristianos. Muchos pastores están haciéndole promoción, tal vez sin saberlo o sabiéndolo, a rituales satánicos, a prácticas que se celebran solamente en el satanismo, que se practican en la brujería. Y usted va a muchas iglesias y usted encuentra cosas de esa, espiritismo, encuentra cristianos que adoran no a Dios, sino a espíritus diabólicos, a espíritus de brujería. Muchas canciones en iglesia son espiritismo. Muchas cosas que se hacen dentro de la iglesia son paganismo. Por eso el apóstol nos dice, para que Satanás no gane ventaja. Y esto es lo que en mucho pueblo de Dios Satanás ha ganado, ventaja. Es por eso que hoy usted ve un evangelio bastante liviano, un evangelio bastante conformista, unas predicaciones simplemente acomodadas al gusto de las personas. Y esto sencillamente porque ya Satanás ha infiltrado a ese tipo de iglesias, ha infiltrado ese tipo de ministerios y ya no gobierna Jesucristo allí. Ahí gobiernan las tinieblas, allí gobiernan los espíritus, allí gobiernan muchas prácticas que no son de Dios. Son prácticas totalmente diabólicas y satánicas. La Biblia también dice en Efesios, el mismo apóstol Pablo escribe a la iglesia en Éfeso, en el capítulo 5, el versículo número 11. Y miren lo que el apóstol Pablo les dice: y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas. El apóstol tiene una preocupación, por llamarlo así, y le dice a la iglesia de Éfeso: no participen en las obras infructuosas de las tinieblas. Y yo veo esto como una alerta que el apóstol Pablo le da a esta iglesia. Tal vez porque posiblemente se estaban viendo cosas o prácticas en la iglesia de Éfeso que no eran de Dios. Prácticas que tal vez tenían una raíz diabólica, una raíz de tinieblas. Y por eso les dice: y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Hay cosas
que no las podemos tolerar en la iglesia. No podemos tolerarla en nuestros cultos a Dios. Hay que cortarlas totalmente de raíz. Yo veo con mucha tristeza a pastores defender estas prácticas, estas cosas, estos rituales. Y la razón nuevamente nos la da el apóstol Pablo en la carta a los Corintios. Y el apóstol Pablo le dice a Timoteo en la primera carta, el capítulo número 4, verso 1. El mismo apóstol Pablo, del que te estoy citando, le dice a Timoteo en la primera carta a Timoteo, capítulo 4, verso 1. Pero el Espíritu dice, y esta palabra Espíritu se refiere al Espíritu Santo, dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Espíritus engañadores. ¿Qué estamos viendo hoy en muchas iglesias? Personas engañadas practicando cosas que para ellos parece bien, pero que en realidad son diabólicas. Alguien me dijo, pero yo no le veo nada de malo a poner un arbolito en mi casa. Yo no le veo nada de malo a poner a Santa Claus en la puerta de mi casa. Yo no le veo nada de malo que el arbolito esté en el altar del Señor. Que tú no le veas nada de malo a algunas prácticas, eso no significa que no tenga algo mal. Que tú no lo veas como algo malo no significa que detrás de eso hay demonios. Muchas personas hoy, sin saberlo, están influenciadas por espíritus, pastores que están llevando a mucha iglesia a la perdición. Yo recuerdo cuando el profeta Elías en la Biblia restaura el altar de Jehová. ¿Sabe cuál era el problema? Que el altar de Jehová estaba derribado. Y dice que el pueblo cavilaba entre dos pensamientos. Vaya conmigo allá y yo se lo enseño. Aleluya. Y el profeta Elías empieza a hacer algo. Y yo veo esto como la condición de la iglesia en ese altar. El altar estaba derribado y como el altar estaba derribado, allí no había fuego de Dios. Quiero que vaya conmigo a Primero de Reyes, el capítulo número 18, el versículo número 20. Entonces, dice la palabra, capítulo 18, el versículo 20 dice, entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Dice este texto que el pueblo cavilaba entre dos pensamientos. La palabra cavilar habla sobre confusión, estar confundido, no saber qué hacer. Este pueblo, el pueblo de Israel, no sabía si seguir a Jehová o seguir a Baal. Se había infiltrado una enseñanza de Baal dentro del pueblo del Señor, a tal punto que el pueblo de Israel se había olvidado de todas aquellas cosas hermosas que Dios había hecho por ellos. Ahora no sabían a quién seguir, si seguir a Jehová o seguir a Baal. ¿Cómo alguien, un pueblo que después de haber visto abrirse el mar rojo en dos, después de haber visto descender pan del cielo, después de haber visto salir agua de una peña, después de haber visto la nube de día y la columna de fuego de noche, no sabían a quién seguir? ¿Sabe qué está pasando en muchas iglesias? Lo mismo que estaba ocurriendo aquí. El pueblo de Dios estaba bajo un hechizo del altar de Baal. El profeta Elías empieza a restaurar el altar de Jehová. Y en el versículo número 30, mire lo que dice. Bendito sea el Señor. Entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó. Y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado.
El altar de Jehová es lo único que garantiza que la iglesia tenga un orden, que la iglesia tenga una dirección clara. Si no hay un altar, el pueblo va a estar confundido. Es por eso que se han metido muchas enseñanzas extrañas y raras dentro del pueblo del Señor. ¿Sabe por qué? Porque no hay un altar. Y si no hay un altar, no va a haber fuego en la iglesia. La Biblia dice que el fuego en el altar no se debe apagar. La razón por la cual el fuego en el altar no se podía apagar era porque cuando el sacrificio se llevaba al altar, el fuego consumía algo que tenía el sacrificio y era la grosura. En la Biblia, la grosura o la grasa del sacrificio es tipo del pecado. Por lo tanto, cuando el fuego de Dios está en el altar, o hay un altar para el fuego, o hay fuego del Espíritu Santo en la iglesia porque hay un altar, y como consecuencia, la presencia de Dios siempre se va a estar derramando. Lo que no es de Dios se va a quemar. Lo que no es de Dios, el fuego lo debe consumir. Pero cuando ya no hay fuego en la iglesia, se empiezan a tolerar todas estas prácticas, todas estas cosas. Y la sencilla razón es porque el pueblo ya no sabe a quién seguir. Cuando no hay un altar, cuando no hay fuego, cuando el altar no está apto, el altar está restaurado para el fuego, el pueblo empieza a permitir que entren prácticas diabólicas. Y eso, santo es el Señor, es la razón por la cual muchas iglesias están infiltradas por demonios, por satanistas, por brujos. Y muchas veces, comenzando por el mismo pastor, que ha permitido que su altar se venga al suelo. Y si el pastor está mal, imagínese usted la gente que él pastorea. La Biblia dice que el profeta empezó a reparar el altar de Jehová. Empezó a restaurarlo. Y mire lo que dice el versículo 37. Mire el cambio. Cuando Elías restaura el altar de Jehová, entonces ya las cosas cambian. Y dice el verso 37, respóndeme Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Pero si hace un rato decían que no sabían a quién seguirlo, y la razón era porque no había altar y no había fuego. Apenas se manifestó el fuego, el pueblo fue libre de ese hechizo. Hay pastores que tienen hechizado a muchos cristianos. ¿Y sabe por qué ese hechizo te ha hecho efecto? Porque tu altar está derribado. Y si no hay fuego, cualquier predicador charlatán te va a hechizar. Cualquiera que te diga que tú puedes colocar un arbolito porque no se le ve nada de malo, porque el arbolito significa el nacimiento de Jesús, que tú puedes poner a Santa Claus, que tú puedes hacer viajes astrales, que tú puedes hacer un montón de cosas. Cualquiera de esos predicadores que te hablen, que vean que en ti no hay un altar, te van a hechizar con ese tipo de predicaciones. Y tú vas a terminar permitiendo prácticas diabólicas, rituales satánicos en tu vida y en la iglesia que Dios te dio. Cuando el profeta Elías reparó el altar de Jehová, que él pidió que el Señor se manifestara y descendió fuego sobre el altar, entonces el pueblo gritaba, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. El hechizo que no permitía que el pueblo de Israel tomara una decisión se rompió y ahora tenían claro a quién seguir. Si tú estás en una iglesia donde ese pastor ha permitido que allí entre los rituales satánicos, prácticas satánicas, brujería, por favor, hazme caso. Sal lo más rápido que puedas de ese lugar, porque ahí se metió Satanás. Ese pastor ha permitido que el diablo se meta y gobierne
esa iglesia. Salva tu vida. Escapa por tu alma. Dios te bendiga.